Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Siempre abundantemente son los deseos, son mis mejores deseos para ti. Y en esta tarde quiero compartir un versículo de la Biblia, como lo he estado haciendo en algunos videos que he estado haciendo. Y primeramente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar un día más aquí y poder compartir una pequeña reflexión sobre lo que se llama el tema del pecado. Estuve mirando este versículo hoy en este día de hoy y estuve pensando y meditando cuántas cosas no están pasando, cuántas cosas no estamos viviendo en estos tiempos, cuántas muertes no están pasando, cuántas personas andan en pandillas, en drogas, personas que se están perdiendo cada día más y más, hijos rebeldes. Y me quedé meditando y pensando lo que nos dice en este versículo Romanos 6:23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, porque a veces nosotros como padres tenemos hijos y nosotros estamos viviendo en pecado y no les enseñamos a nuestros hijos a acercarse a Dios desde pequeños y los vamos criando en un mundo muy separado de Dios. Y al final del día la paga del pecado es muerte. Empezamos a cosechar lo que hemos venido sembrando. Cuando la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos del pecado, y a veces nosotros venimos cargando con mucho pecado, con odio, con rencor, con cosas del pasado, o estamos viviendo una vida llena de pecado. Y a veces cuando tenemos hijos, a veces nuestros hijos empiezan también a caminar en el mundo de pecado, en las drogas, en la perdición, en la pornografía. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos hundiendo a nuestros propios hijos con nuestras propias enseñanzas que les estamos enseñando en nuestros hogares. Cuando el Señor nos dice que la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos hizo, el regalo más grande fue enviando a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en una cruz para darnos vida eterna a todos aquellos que creamos en Él. Y el regalo de Dios es que envió a su Hijo a pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros. Él fue y murió en una cruz cargado con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas, para hacernos libres y librarnos del pecado, para que tú y yo ya no vivamos más en pecado, sino que ya no seamos esclavos del pecado, ya no seamos esclavos de Satanás, para que nosotros podamos ser libres. ¿Y qué tenemos que hacer para ser libres? Simplemente tenemos que venir a Jesucristo, dejar que Jesús nos limpie de todo pecado, dejar que Jesús nos limpie con su sangre preciosa y entregar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras familias, nuestros hogares a servir a Jesucristo, congregándonos en una iglesia, buscando de lo que nos habla de Él, que es su palabra, las sagradas escrituras, y no apartarnos de Él, empezar nosotros a perseverar, a orar, porque a veces vivimos muy alejados de Dios y Satanás nos va hundiendo en el pecado, en la destrucción, y al final del día terminamos perdiendo nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias. Y en realidad Dios no es eso lo que quiere para nosotros, porque Dios nos hizo con un propósito. La Biblia nos habla que por medio de Adán y Eva entró el pecado cuando ellos desobedecieron a Dios. Como podemos ver, la Biblia nos habla que por la desobediencia de Adán y Eva, por ahí entró el pecado y entró la muerte. En Génesis 2:17 dice que Jehová Dios les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que comiereis moriréis. Aquí en este versículo nos está diciendo que Dios
claramente les dijo que de ese árbol no comieran, porque ciertamente el día que comieran de él, ciertamente morirían. Porque cuando ellos comieran de ese árbol, se les abrirían sus ojos y ellos empezarían a mirar con los ojos del pecado, con el deseo del pecado. Cuando ellos desobedecieron a Dios, por medio de ellos entró el pecado por causa de la desobediencia, porque del desobedecer a Dios, nuestra desobediencia nos lleva al pecado y nos lleva a actuar en contra de las cosas de Dios. Y cuando nosotros actuamos en contra de las cosas de Dios, es cuando estamos poniéndonos a contra de las cosas de Dios. Y por medio de eso viene el pecado a nuestras vidas y empezamos a pagar el precio del pecado. Y nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si nosotros vivimos en pecado, vamos a morir eternamente. La Biblia nos habla que hay un lugar donde es un castigo eterno, el fuego eterno en el infierno, donde arderemos. Pero Dios, queriéndonos rescatar de ir a ese lugar, envió a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, y Él pagó el precio. Él venció el pecado, Él venció la muerte, y Él está ahí con los brazos abiertos esperando para que tú y yo lo aceptemos, para rescatarnos de ir al infierno. El Señor Jesús nos ama, por eso se entregó por nosotros y pagó por nuestros pecados. Él llevó al madero todos nuestros pecados y fue crucificado y venció la muerte, resucitó al tercer día y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, y Él es el único que nos ofrece vida eterna. Él es el único que venció todo el pecado en carne. Él venció todos esos pecados, todas esas pruebas, todas esas luchas por las que nosotros pasamos, porque estamos viviendo en un mundo lleno de mucho pecado en estos tiempos. El pecado está aumentando cada día más. Nuestros hijos en las escuelas les están enseñando muchas cosas pecaminosas. ¿Cómo podemos nosotros librar a nuestros hijos siendo nosotros un ejemplo en nuestros hogares, enseñándoles a practicar las cosas de Dios, practicándolas nosotros, siendo ejemplo para ellos, alejándonos del pecado? Y podremos, orando por ellos, y podremos librarlos si nosotros confiamos en Dios, los ponemos en las manos de Dios y seamos un ejemplo, porque el mundo está lleno de pecado y la paga del pecado, nos dice la Biblia, es muerte, muerte y muerte eterna. Y después nos dice, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna, vida para todos aquellos los que lo recibamos, los que lo aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y dejemos que Él entre a nuestras vidas, que Él sea el Señor de nuestras vidas, de nuestros hijos, que nosotros lo invitemos, no le cerremos las puertas, porque muchas personas están rechazando el regalo que Dios nos ha dado, que es Jesucristo. A veces Dios pone personas que llegan a nuestros hogares, tocan la puerta, nos hablan de Cristo, nos invitan a una iglesia, y nosotros a veces cerramos la puerta cuando nos dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre y oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando alguien llega a tocar la puerta a nuestro hogar, no es que esa persona esté tratando de molestarnos, sino que esa persona lo está haciendo en amor a Cristo, en agradecimiento a Cristo, siguiendo lo que la Biblia nos dice, que tenemos que compartir su palabra, tenemos que compartir las maravillas de aquel que nos hizo libres, que es Jesucristo, porque nosotros estábamos viviendo, toda persona que andamos a veces hablando de Cristo, anunciando el Evangelio de Jesucristo, también vivíamos en un mundo de pecado, pero gracias a Dios que envió a su Hijo, gracias a Dios que nos abrió el entendimiento y aceptamos al Hijo de Dios. Él nos abrió el entendimiento y nos libró del pecado, y ahora lo que hacemos es hablarte de ese Salvador del mundo, de ese que te puede salvar a ti y a toda persona que estamos en este mundo. Para eso vino Él, para rescatarnos del pecado, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y después dice, al cual resistirlo firmes en la fe. Después dice San Juan 3:8, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo a este mundo, para acabar con el pecado, para vencer el pecado, para hacernos libres
y darnos vida y vida eterna para nosotros, para nuestras familias, para liberar nuestros hogares, para romper cadenas, para romper yugos, para romper con el pecado, con el pasado, con todos esos gigantes que a veces tenemos enfrente, esos problemas que a veces se nos presentan, que no encontramos la forma de cómo vencerlos. Si nosotros nos ponemos en las manos de Cristo, vamos a lograr vencerlos, porque solo con Dios podemos vencer. La Biblia nos habla que cuando David se fue a enfrentar a Goliat, dice que Goliat era un gigante frente a él. Y dice que Goliat venía con jabalina y espada, mas David venía en el nombre de Jehová. ¿Y quién venció? Venció David. Cuando David dice que era un pequeño, un muchacho, y se estaba enfrentando a un gigante. Pero ¿qué lo ayudó a vencer? La mano de Jehová, porque él confiaba en Jehová, él creía en Jehová. Asimismo, en estos tiempos, si nosotros confiamos en Jehová, confiamos en Jesucristo, vamos a lograr vencer todos esos obstáculos, el pecado, la maldad. Vamos a poder vencer orando, luchando. Vamos a lograr que nuestros hijos sean siervos de Dios. Vamos a lograr que nuestros hijos sean libres del pecado. Hay mucha pornografía, hay mucha maldad en estos días y lo estamos mirando. El diablo está trabajando duramente para destruir los hogares, para destruir las familias. Y la Biblia nos dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte, porque Dios es puro, santo, y Dios quiere que nos santifiquemos, practiquemos la santidad, nos alejemos del pecado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente dejando que Cristo nos guíe cada día de nuestras vidas. Yo te invito a que reflexiones y veas, pienses en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, y le des una oportunidad a Cristo de ayudarte, de librarte, de ayudarte a salir adelante, de ayudarte a vencer el pecado. Piénsalo, piensa que Dios mandó a su Hijo y es el regalo más grande que nos hizo. No lo desprecies, no lo rechaces, acéptalo hoy. Dios te bendiga y te dé la fuerza y la fortaleza y te ayude a aceptar al Hijo de Dios, porque no hay otro camino más que Jesús.